Buenas tardes, hermanos. Dios nos los bendiga. Estamos de nuevo aquí en la tarde de domingo. Espero que haya tenido un buen tiempo esta mañana. Ahora vamos a continuar en el libro de Gálatas. Vamos a abrir nuestras escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 2 y el 3. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 2 y 3. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da de estudiar este libro. Bendícenos, Señor, y que, Señor, nos puedas enseñar para aplicar en nuestra vida, Señor, lo que necesitamos aprender. Bendice, Señor, este mensaje en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este tema de esta clase, de esta lección, le he titulado La importancia de la hermandad espiritual. La importancia, perdón, de la hermandad espiritual. En toda familia, creyentes o no creyentes, vivirán por principios y valores que mantendrán esa familia unida, saludable y armoniosa en su relación colectiva. Estos principios y valores, por mencionar algunos, son los siguientes. Principio número 1 es Dios. Luego, amor, verdad, dignidad individual, respeto, valor familiar. El quebrantamiento de estos principios y valores que sostienen esa familia producirá desarmonía, producirá desconexión y se perderá la unidad en la familia. Cada quien actuará en base a su propio criterio sin tomar en cuenta lo que los unía anteriormente. Lo único que la familia compartirá y tendrá en común será el DNA. Cuando en una familia, si solamente los une el DNA, o sea, la sangre, no habrá respeto, sino desacuerdos, habrán peleas, habrá envidias, el orgullo y el egocentrismo tomará el centro de cada conversación y cada acción de las personas. En otras palabras, la familia será disfuncional, no estará funcionando, aunque están ligadas al DNA, la sangre, pero eso es todo. Nada más los une, solamente sangre, no los principios, no los valores. Titulé este mensaje La importancia de la hermandad espiritual. Por lo mismo, la familia espiritual está diseñada por valores y principios espirituales y nos une Dios. Okay. Estoy usando a Dios como el DNA que une a los hijos de Dios. Note que podemos estar unidos por Dios, o sea, el DNA, pero vivir en desarmonía espiritual. Y he aquí la importancia de la hermandad espiritual. Qué interesante, ¿no? Porque aunque Dios es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Y entre los hermanos en la iglesia, de todas maneras, no hay armonía, va a haber pelea, va a haber envidia, va a haber toda clase de cuestiones negativas. O sea que lo mismo que pasa en una familia común y corriente. Los mismos factores pasan en la vida de la familia espiritual. Entonces, qué importante este tema, ¿sí? Y puedo ver que primero Dios nos ayude a observar algunos aspectos de la vida cristiana
para que podamos ser más efectivos en nuestra vida, ¿verdad?, cristiana. So, vamos a ver primeramente la armonía de los hermanos que estaban con Pablo. Y por eso, ¿verdad?, es importante que el contexto aquí estamos hablando de la familia espiritual del Señor. So, dice el versículo 2 aquí, note, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Precioso esa expresión que usa el apóstol Pablo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Son los hermanos que estaban con el apóstol Pablo, no estaban solamente mandando saludos a las iglesias de Galacia, sino que ellos estaban en acuerdo en lo que Pablo les estaba escribiendo. Ellos estaban en armonía, ¿verdad? Estaban en comunión, ¿verdad?, con lo que Pablo estaba escribiendo a estas iglesias. Y como estudiaremos, el contenido de la carta tiene amonestaciones y concernencia a los críticos en contra del apóstol Pablo. Entonces, es importante entender que los falsos maestros y críticos que tenía el apóstol Pablo, que le estaban en todas las iglesias de Galacia, porque habla de las iglesias de Galacia, había más de unas 3 o 4 iglesias, ¿verdad?, que eran, que estaban, tenían el mismo problema, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dirige a esas iglesias, y los hermanos con Pablo, el apóstol Pablo, que están con el apóstol Pablo, están ellos siendo partícipes de esta situación. Entonces podemos ver que los hermanos que estaban con el apóstol Pablo le reconocen como el hombre de Dios y escogido por Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 1. Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Desde el versículo 1, ¿verdad?, todo eso que él dice, los hermanos están en acuerdo con el apóstol Pablo. ¿Y quién es el apóstol Pablo? Acuérdense que el libro de Gálatas, o la epístola de Gálatas, era para reclamar, ¿verdad?, y confrontar a aquellos que estaban criticando al apóstol Pablo, ¿verdad?, y que estaban enseñando, por supuesto, otro evangelio, como vamos a ver más adelante. Entonces vemos aquí que la armonía de los hermanos que estaban con el apóstol Pablo, estaban en acuerdo con el apóstol Pablo, lo que él estaba escribiendo y quién él era. Estaban de acuerdo, estaban en armonía ahí los hermanos. Vemos ahí, número 1, que el verdadero hermano espiritual. ¿Ok? ¿Quién es el verdadero hermano espiritual? De acuerdo a Lucas, en el capítulo 8, vemos algo interesante sobre este tema. ¿Okay? El Señor Jesucristo llegan mientras el Señor está haciendo su ministerio, ¿verdad?, está desarrollando. Dice el capítulo 8, versículo 19 de Lucas. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. El Señor estaba predicando, estaba bien ocupado, ¿verdad?, haciendo su trabajo, su labor, expandiendo el precioso evangelio. Y llegan a buscarlo al Señor, ¿verdad?, su madre y sus hermanos. Y se le avisó, dice el versículo 20 del capítulo 8 de Lucas. Se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Okay. Él está ahí, en sus negocios del Señor, de su Padre Celestial. Y ahora lo vemos al Señor respondiendo en el versículo 21. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
Esa es la familia espiritual. Dice el Señor, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Pues el Señor dice, te están buscando, sí, pero ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Pero como le estaban hablando de la familia, que su familia lo estaba buscando, y él dice, pero yo tengo a mi familia aquí. Tu familia te está buscando, tus hermanos. Sí, pero ellos son mis hermanos aquí. ¿Verdad? Note que involucra también la madre como parte de la familia, ¿verdad? So, el Señor está, literalmente está diciendo, la familia verdadera es la que hace la voluntad de mi Padre, la que hace la voluntad de mi Padre. Por cierto, sus hermanos y su madre no estaban ahí con él. Es más, sus hermanos lo criticaban. Hay Biblia donde el Señor es criticado por sus propios hermanos, porque pensaba que lo que él predicaba, que él estaba loco, de que él era Dios encarnado. O sea, y ellos lo vieron crecer juntos, no le creían. Esa es la verdad. Entonces, sonote el Señor menciona la importancia de la importancia de la familia espiritual. ¿Se entiende? So, este es el punto, ¿no? Esta es mi familia, dice el Señor. Estos, los hermanos que están haciendo la voluntad del Señor, o los que están, ¿verdad?, conmigo 100%. So, el verdadero hermano espiritual, ¿quién es? El que está en armonía con Dios y con Jesucristo. Ese es el que está, ese es el verdadero hermano, ¿verdad?, en Cristo. Entonces, la importancia de esto. Veamos en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, el Señor dice aquí, y el versículo 11, 2:11, dice la palabra de Dios, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos. Este es Cristo, por supuesto, aquí en el contexto, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación que alabará. Qué precioso. Sabemos ahí que el verdadero hermano espiritual es el que está en armonía, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, y por eso Él habla sobre, ¿verdad?, los verdaderos hermanos de Él, donde estaban ahí presentes, mientras sus medios hermanos y su madre, que lo estaban buscando, no estaban presentes. So Él identifica a sus verdaderos hermanos, ¿verdad? Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué lindo, bien claro quedó ahí, ¿verdad? So, el Señor declara aquí en ese versículo de Lucas 8:21, ¿verdad?, que aunque ellos eran medios hermanos del Señor, pero los verdaderos hermanos espirituales son los que estaban presentes y estaban escuchándole lo que Él estaba hablando. So, el verdadero hermano espiritual. So, estará en el mismo sentir. Un verdadero hermano espiritual, ¿okay?, estará en el mismo sentir, es lo que nos está diciendo el Señor. O sea, estará en la misma fe, estará en el mismo espíritu y estará en el mismo propósito. Y eso es lo que está el Señor aquí diciéndonos. ¿Verdad? Es el verdadero hermano espiritual. So, acuérdese que si Dios nos une, ¿verdad?, porque Él es el que nos une, Él es el DNA, como expliqué, ¿verdad? So, usándolo ahí como ilustración. Él es el que nos une y por eso nos llamamos hermanos, porque Dios es mi Padre y mi Padre es su Padre, si usted ha recibido a Cristo como su único Salvador. Si no lo ha recibido, obviamente usted no es mi hermano. Y nadie va a ser hermano mío si no ha recibido a Cristo como su único Salvador. Porque, ¿verdad? De esa manera nos identificamos, que venimos a ser de la familia del Señor. Entonces, estaremos en un solo propósito, ¿verdad? Estaremos en un solo espíritu, estaremos en una sola fe y iremos en un solo camino y estaremos, ¿verdad?, glorificando al Señor. Entonces, ese es lo que nos une. Ellos podrán, o sea, hablando del verdadero hermano espiritual,
ellos podrán tener diferentes habilidades, ellos podrán ser asignados a diferentes labores, pero ellos creen y sirven al mismo Señor, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos en el versículo 2 de Gálatas, ¿verdad? Los hermanos estaban con él allí en donde él escribió, ¿verdad?, la epístola para mandarla a los de la iglesia de Galacia, a los de las iglesias de Galacia. So, vemos aquí primero el verdadero hermano espiritual. Vemos número 2, los verdaderos hermanos no se atacan unos a otros. ¿Okay? Los verdaderos hermanos no se atacan los unos a otros. So, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de los hermanos, dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Cuando ellos están conmigo, no solamente están con él ahí alrededor, o que están ahí, o que habitan con él, o que le escuchan a él, sino que están en armonía con él, están en la misma fe con él, están en el mismo espíritu con él, están de acuerdo aún lo que el apóstol Pablo está escribiendo, están de acuerdo aún a quién se los está mandando, y están de acuerdo también de que él es el hombre de Dios, que él dice que es en el versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres. Entonces vemos aquí que el verdadero hermano espiritual está en armonía. Qué lindo es estar en armonía con los hermanos. Amén. ¿Está usted en armonía con los hermanos? Si no está, si hay alguna situación, algún ¿verdad?, choque con alguien, entonces necesita hacerlo bien, porque el verdadero hermano espiritual está en armonía, ¿verdad? Acuérdense que Dios nos une, pero no solo nos une Dios, sino que hay muchos otros factores que nos unen, ¿verdad? Y eso es la fe, eso es el espíritu, es el propósito, todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Todo eso es parte que nos une, ¿verdad? Y por supuesto Dios lo engolfa todo. Sin embargo, Dios puede estar con nosotros, pero nosotros podemos estar en desarmonía. Entonces eso va al contrario. Y ahorita lo vamos a observar. Note la B. Los verdaderos hermanos no se atacan unos a otros. Acuérdense que el apóstol Pablo, algunos están criticando, ¿verdad? Y estaban considerándolo a él como el hombre de Dios que él decía que él era. Los verdaderos hermanos no se atacan unos a otros. Filipenses capítulo 2 y versículo 20 nos enseña algo aquí. Filipenses 2:20. Dice la palabra de Dios, pues este es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Timoteo dice, ahí versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, está escribiendo, ¿verdad?, a los de Filipo sobre Timoteo, pero él está introduciéndolo y está hablando del testimonio de Timoteo, y dice aquí en versículo 19, espero en el Señor Jesús, dice, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también, dice, esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y ahí continúa diciendo de que, ¿verdad?, que él fue un buen imitador de él, y verdad, es un buen discípulo de el apóstol Pablo. Imagínense qué tremendo. Note que en este caso estamos hablando de tener el mismo sentir, ¿verdad? Note, dice ahí el versículo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tenga sinceramente, y que tan sinceramente se interese por vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? No hay nadie como Timoteo. No hay nadie como él que dice está conmigo 100%, ¿verdad? Note aquí, estamos hablando de una armonía bien preciosa, hablando de la familia de Dios. Yo de lo que entiendo, la relación que tuvo el apóstol Pablo con Timoteo, nunca
encuentro que Timoteo tenía un altercado con el apóstol Pablo, nunca. No, en lo que él habla de él, sino que habla de la armonía, habla de la sumisión de Timoteo, habla de el tremendo testimonio de este joven que vivía para Dios y servía junto con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y se sometía al apóstol Pablo, era obediente y tenía el mismo sentir, o sea que tenía el corazón de Pablo. Acuérdense y eso es lo que expresa aquí, eso es bien importante, porque expresa que tenía el mismo corazón de Pablo. Nunca fue atacado por Timoteo, el apóstol Pablo, nunca fue confrontado de que iba a hacer algo, o que estaba haciendo, o que estaba sucediendo algo negativo entre ellos dos. La relación era preciosa y de parte del apóstol Pablo lo endorsa, ¿verdad? A Timoteo, o sea que lo está exaltando literalmente, ¿verdad? Y al decir, dice, pues a ninguno, dice, tengo, el versículo 20, del mismo ánimo. Wow. Es beautiful eso. Eso quiere decir que el ánimo del apóstol Pablo de hacer la voluntad de Dios o de servir a Dios, ¿verdad? Estaba en el mismo nivel que Timoteo. Fíjese, estaba en el mismo nivel. O sea que el ánimo, ¿cuál es el ánimo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo celoso, y si vemos el apóstol Pablo estudiando el celo de predicar el evangelio, y como apóstol y como servidor de Dios, un tremendo celo. Este mismo celo, ¿verdad? Y entrega, dice el apóstol Pablo, dice, en Timoteo, lo he visto, ese celo lo he visto, esa entrega la he visto, ese seguimiento, esa lealtad, ese servicio a Cristo, lo he visto en Timoteo. Y él dice, yo lo recomiendo, no hay nadie como él. Qué tremenda bendición. O sea que nunca recibió nada negativo de Timoteo. Entonces, como Pablo recibió todo lo positivo de él, no recibe algo negativo de él, y él dice, lo puedo, dice, recomendar, ¿verdad? Y dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y ese es el dilema tremendo, ¿no? Del cristianismo. Cada quien quiere buscar y hacer lo que le conviene. No lo que es de Cristo. Los verdaderos hermanos están unidos no solo por Dios, sino por los principios y valores que Dios ha establecido entre ellos. Aquí están los principios y valores que Dios ha establecido, ¿verdad? Entre los hermanos en Cristo. Y nosotros nos vamos a llegar a ellos y no vamos a tener problemas con los principios y valores que el Señor nos da. Entonces se fija que Dios es un aspecto de nuestra unión, o sea, obviamente Él es el que inicia todo, ¿verdad? La salvación en nuestras vidas, Él inicia todo, ¿verdad? Él permite que nosotros lo conozcamos, Él se revela a nosotros, ¿verdad? Entonces nos da los estatutos, su palabra, y entonces Él nos une, pero también su palabra nos une, el Espíritu nos une, ¿verdad? Y su palabra y su conocimiento. Entonces esto es lo que viene a ser, ¿verdad? La familia, estamos unidos, estamos en armonía con los hermanos, la importancia de la hermandad espiritual. Entonces, vemos aquí, número 1, la armonía de los hermanos que estaban con Pablo. Vemos, número 2, la armonía espiritual de Pablo mostrada a los hermanos de Galacia. Vemos el versículo 3, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita acaba de decir el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, ¿okay? a las iglesias de Galacia, los que están con él, ¿okay? Y están endorsando esta carta, ellos están sabidos de que van para los de Galacia, a las iglesias de Galacia, y ellos están apoyando esto al apóstol Pablo, y entonces el apóstol Pablo ahora muestra la armonía espiritual de él mostrada a los de Galacia. Fíjese, dice lo siguiente, gracia y paz sean a vosotros, de Dios al Padre y de nuestro Señor Cristo. A pesar
de las críticas y problemas que las iglesias habían provocado contra el apóstol Pablo, él quería que los creyentes de esas regiones, de Galacia, conocieran la gracia y la paz de Dios y la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Se fija? O sea, esto es consistente con la vida del ejemplo espiritual del apóstol Pablo. O sea, que se espera que un hermano en Cristo no solamente muestre su hermandad espiritual, pero también sea, ¿verdad?, ejemplo de esa hermandad espiritual. La armonía aquí espiritual de Pablo es mostrada a los hermanos de Galacia. ¿Y qué es lo que expresa el apóstol Pablo? A pesar de lo negativo que estaba sucediendo en toda esta situación, él expresa que conozcan la gracia y la paz de Dios. Veamos esta palabra, gracia. Esta palabra significa charis, es una palabra en griego, charis, que significa, o sea, la palabra es gracia. Y el significado de ella o la aplicación de ella es el favor inmerecido y bendiciones de Dios. ¿Okay? Bendiciones de Dios y el favor que nosotros no merecemos. Eso es lo que esto es. La clave para entender la palabra gracia, la clave es entender la palabra inmerecido. Cuando nosotros entendemos la palabra inmerecido, entenderemos la palabra gracia. ¿Cómo es que se aplica a nosotros? Entonces, es decir, el hombre no merece el favor de Dios. ¿Okay? Él no puede ganar la aprobación y las bendiciones de Dios. No las puede ganar. ¿Okay? No puede hacer nada para ganarse o asirse de la gracia. No puede hacer nada el hombre. Dios está en los cielos y el hombre está en la tierra. Así es de inalcanzable la gracia para el hombre. Si Dios está en el cielo, ¿cómo podemos alcanzar la gracia? Si no es dada por Dios, nosotros jamás llegaríamos a obtenerla por nuestros propios méritos o por nuestras propias habilidades o por mucho más que querramos ir al espacio sideral, jamás llegaremos al tercer cielo. Ok, así de claro, ¿verdad? La distancia que es de lo que nosotros no merecemos. No merecemos, estamos totalmente separados. Dios es, ¿verdad?, es perfecto, nosotros somos imperfectos. Ahí está, todo. Al entender esto, podemos entender lo inmerecido, pero el efecto de lo inmerecido, de las cosas que nosotros no podemos obtener o no merecemos. Dios es perfecto y el hombre es imperfecto. Por lo tanto, el hombre no debe de esperar algo de Dios, porque somos imperfectos. O sea, nosotros hemos hecho tantas cosas en contra de Dios. Por cierto, el hombre ha reaccionado contra Dios muchísimo, muchísimo. Hemos reaccionado en contra de Dios. No sé si usted se acuerda, usted, ¿verdad? Se relaciona con esta verdad de que nosotros nos hemos ido en contra de Dios muchísimo. Por ejemplo, el hombre ha rechazado a Dios y siempre lo rechazará. Por ejemplo, el mundo, así, el mundo que no ha recibido a Cristo, estamos hablando de billones de personas en esta tierra, han rechazado a Dios. Entonces, y eso lo hace constantemente, porque constantemente. El hombre no solamente ha rechazado a Dios, él se ha rebelado contra Dios. ¿Okay? No solo lo rechaza, pero se ha rebelado. Eso quiere decir que ha ido rebeldemente, se ha ido en contra de Dios. Dios dice, hagamos paz, y él dice, hagamos guerra. Dios dice, sé obediente, y nosotros somos desobedientes. Así, de claro. O sea que estamos haciendo siempre lo opuesto, porque pues, ¿verdad?, la influencia que el hombre tiene es del mero directamente de Satanás. Él es el príncipe de los que no están con Cristo. ¿Okay? Él es el que reina sobre la gente que no está con Dios. ¿Okay? Entonces es obvio que van a hacer lo opuesto.
de lo que Dios demanda de nosotros. Eso se ha revelado contra Dios el hombre. El hombre ha ignorado a Dios. El hombre ha sido negligente contra Dios. El hombre ha sido, él ha maldecido a Dios. El hombre ha pecado contra Dios. El hombre ha negado a Dios. ¿Verdad? Lo vemos en una expresión, ¿verdad? Con Pedro. Pedro dice la palabra de Dios que él lloró amargamente. El efecto de esa amargura, el efecto de ese tremendo lloro, es porque este varón había aprendido que él había negado lo más preciado que se le había permitido a él, la relación con Cristo, su Hijo de Dios. Y cuando comprendió esto, que él había negado 3 veces al Señor Jesucristo, qué tremendo, ¿verdad?, sentir ahí en el corazón de este varón. Fue tremendo. Entonces, el hombre ha negado a Dios. Él no solamente ha pecado contra Dios, lo ha negado, también ha puesto en tela de juicio lo perfecto de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Lo ha puesto en tela de juicio. Cuando decimos en tela de juicio es que ha dudado. El hombre ha dudado, no solamente la niega, pero ha duda de Dios. Hasta nosotros los cristianos, ¿verdad? Nosotros sus hijos, ¿cómo dudamos de Dios? Y a veces la misma duda nos sostiene, o sea, nos para de hacer cosas para Dios, porque dudamos del poder, de lo que Él nos ha mandado a hacer y de lo que Él es capaz de hacer. Por supuesto, el hombre ha desobedecido a Dios. El hombre no merece nada de Dios, excepto su juicio. Eso es lo que merecemos. Todos, o sea, todos merecemos eso. Imagínense estos más de 7 billones de personas sobre la faz de la tierra. No merecen nada de Dios, excepto juicio. Eso es lo que merecemos, en realidad. Y eso es lo que es. Por eso, aquí entendamos de que, o sea, que lo que no merecemos, para poderlo merecer, solamente viene se participa por medio de Dios, no por medio del hombre, porque el hombre no merece absolutamente nada. Entonces, el hombre, si no merece nada, solo el juicio, entonces lo que él merece es condenación, es castigo, es lo que merecemos. Usted dijo lo que merecemos. ¿Se fija cómo es la gracia bendita de Dios? Porque eso es lo que merecemos ahorita, nuestra situación, así como estamos. Si Dios no estaría con nosotros, eso es lo que merecemos. Cada vez que muramos, nos merecemos ir al infierno por nuestro pecado. Pero Dios, bello, precioso que es, ¿verdad? Dios es amor, perfecto y absoluto. Por esta razón, Dios hace posible, fíjese bien, que el hombre experimente su gracia. Él lo hace posible, o sea, nosotros no lo merecemos, pero Dios hace posible que nosotros disfrutemos y experimentemos su gracia. Y específicamente la salvación de las almas. Por ejemplo, cuando yo fui salvo, ¿verdad? Y usted fue salvo, imagínense que el Señor nos permitió experimentar esta salvación divina, preciosa, que no merecemos, porque hemos pecado contra Dios. Y esta salvación, la cual es a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es esto. Maravillosa gracia. En Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando de la gracia del Señor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Maravillosa gracia. ¿Cómo, verdad? Y por eso entendemos que el salmista David dice, Señor, ¿quién es el hombre? Para que tú te fijes en él. Y tú nos permitas, Señor, vivir y pasear en la tierra y deleitarnos de tu creación. Y ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo es posible que tú te puedas fijar en nosotros, mugrosos pecadores? Y eso es la bendita gracia de Dios. Porque solamente por Él lo hace posible. Y esto es lo que nos hace a nosotros no ignorar esta tremenda, maravillosa obra de Dios de redención en nuestra vida, de nuestras almas y del amor bendito, que cada día, ¿verdad? Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día. Ayer hicimos cosas indebidas, hoy tenemos un nuevo día para poder enmendarlas. Por su bendita gracia. Pudimos respirar. Ayer hicimos mal, ayer lo ofendimos, ayer hicimos cosas indebidas, pero ahora Él nos permite enmendar, arreglar y extender su bendita gracia 24 horas más. ¡Wow! ¡Qué maravillosa gracia! Y qué privilegio es tener de Dios este conocimiento y esta bendita acceso a su bendita gracia. En Efesios capítulo 2 y versículo 7, dice la palabra de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Wow. Nadie puede ni jactarse. Nadie puede decir, mire que yo, ¿verdad? Lo hice. Yo llegué a la meta. La demanda de Dios yo la cumplí. ¿Cuál? Oh, my goodness. Qué lindo es Dios. Nadie puede tomar crédito aún de la vida que estamos viviendo porque es por su gracia que estamos viviendo. El apóstol Pablo dice, por su gracia soy lo que yo soy. Hay de aquellos que no entienden esta área de la gracia y la malinterpretan. Piensan que sus vidas espirituales que están viviendo y que la vida espiritual que supuestamente ellos están desarrollando, ellos toman todo el crédito por lo que están haciendo o por lo que no están, porque no están vinculados, o sea, no se están yendo al mundo, ya no viven allá mugrosamente como antes vivían, ahora viven un poco más con el conocimiento del Espíritu de Dios, forjando y siendo amoldados por el Espíritu de Dios de acuerdo como ellos se permiten y se dejan llevar por el Espíritu. Fíjese, pero esa labor, nadie puede tomar crédito de eso. Es el Espíritu de Dios quien está formando, quien está moldando y quien permite que el individuo entienda y se someta al poder del Espíritu Santo y de su palabra totalmente, que no puede agarrar ningún crédito de eso. En otras palabras, si yo estoy diciendo que yo soy una gran persona espiritual y que yo he vivido, los años que he vivido espiritualmente hasta ahora y que Dios me ha guardado hasta ahora de que no he caído, no me he ido para atrás, no he caído en el pecado, no puedo agarrar ningún crédito de eso. Es su gracia, su bendita gracia que me sostiene y el poder del Espíritu Santo de Dios, de su palabra, que me sostiene. Y a veces en un hilito estoy así como para irme, ¿verdad? Y caer, pero Él me sostiene y su gracia, ¿verdad? Me sostiene para yo no caer. Entonces, no puedo agarrar crédito porque Él es el que me sostiene. Ninguno de nosotros, conociendo lo que conocemos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios y de Dios,
podemos tomar crédito. Todo es Dios haciéndolo. Por eso su gracia es tan preciosa y necesitamos entenderla. No solamente por gracia somos salvos, pero por gracia vivimos. Y cuando hablamos del tema de la gracia, es tan inmensa la gracia que podemos hacer una conferencia de este tema, tan lindo y tan precioso. Libros se han escrito de muchos acerca del tema de la gracia, porque es tan vasto los lugares que podemos ir y analizar este tema. So dice la palabra de Dios que no por obras para que nadie se gloríe, no hay nadie que se pueda gloriar, ni para la salvación, ni para la vida espiritual. Todo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo es por su bendita misericordia. Vemos aquí la armonía espiritual de Pablo mostrada a los hermanos. Él quería que los hermanos conocieran de la gracia, porque como él conocía y él era un agente, no solamente era un recipiente el apóstol Pablo, pero era un agente de la gracia. Decimos recipientes de que él recibe, y cuando decimos agentes es que él representa. Entonces él no solamente era un recipiente, pero era un agente, ¿verdad? Yo soy un recipiente de la gracia porque por gracia vivo mi vida, pero también soy un representante de la gracia. Soy un agente. Hablo de la gracia, enseño de la gracia. Necesito entenderla. Y por supuesto, para poder entenderla, dije que necesitamos entender la palabra, ¿verdad? Inmerecido. Si usted considera, ¿verdad?, que es inmerecido la vida que usted está llevando porque, pues, por su gracia, usted está viviendo lo que está viviendo. Eso nos indica de que la vida que está viviendo, ya sea que sea buena a su criterio o mala a su criterio, de todas maneras es por su gracia que todavía está respirando. ¿Ok? Si tiene comida y va a comer su platito de comida ahora en la tarde, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Si tiene su familia que ahí está alrededor suyo, por la bendita gracia de Dios. Si todavía usted tiene ojos para ver, oídos para escuchar, ¿verdad? Y voz para hablar, por la bendita gracia de Dios. ¿Ok? Y no hemos hecho nada para recibirlo. Es por la bendita misericordia de Dios. Él lo hace posible. Dios lo hace posible para que usted lo disfrute. Terminando aquí, hablando de la paz, porque la gracia y la paz es lo que el apóstol Pablo quería que entendieran los de Galacia. Vemos aquí la otra palabra es paz. La paz que tenemos ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 3, a la que se refiere ahí la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra es, la palabra en griego es Irene. Significa estar unidos. Fíjense bien, es interesante que cuando la gracia y la paz, la gracia es, ¿verdad? Es lo que produce Dios, lo que hace posible que nosotros vivamos, lo que nosotros, Él tiene, tenemos acceso por su permiso a través del bendito amor de Él, tenemos acceso, ¿verdad? Cuando lo conocemos a Él, por la gracia. Y esta gracia nos lleva a unirnos, que es la paz. Eso significa estar unidos. La paz, ese es el resultado de la gracia. Es la paz. Es estar unidos, estar juntos, es estar entretejidos con Dios y con los demás. Eso es lo bello, eso es lo que es la familia de Dios. Por eso estamos hablando de la hermandad espiritual. Qué importante es la hermandad espiritual, porque Dios nos une y todo lo demás que Él nos ha dado para unirnos más, entretejernos más, ¿verdad? Eso es su gracia. Y por su gracia venimos a tener paz. Y por su paz, ¿verdad? Vivimos una vida, ¿verdad? Preciosa con Él. Esto significa, hablando de esta paz, Irene, estamos hablando de estar seguro, de estar confiado en el cuidado y amor de Dios. O sea que Dios nos cuida, nos protege, nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y estamos seguros en Él.
y estamos unidos en Él y estamos entretejidos en Él. Es algo maravilloso. Esto significa que Dios, fíjese bien, proveerá, Dios guiará, Dios fortalecerá, Dios sostendrá, Dios libertará, Dios animará, Dios salvará. Y esta experiencia producirá la verdadera paz en nosotros. O sea, que no dependemos nuestra vida no depende de lo que hacemos, pues. Nuestra vida no depende de lo que si hicimos bien, hicimos mal, en esto, en aquello, en lo otro, no, sino en Dios. Ahora bien, necesitamos mantenernos, ¿verdad?, en la línea de la gracia y entender y no malentender la gracia. Algunos creen que la gracia, ¿verdad?, es la libertad incondicional que Dios da o el permiso que da para hacer lo que querramos en la vida. Y de todas maneras el Señor nos perdona. No. La gracia tiene su parámetro también. ¿Ok? La gracia, o sea, tiene también, si vamos a estar entretejidos con Dios, si vamos a estar entretejidos con los demás hermanos, estamos hablando de un, por decir, hablando de un símbolo, ¿no? De un sistema, como el DNA. ¿Verdad? Estamos hablando del DNA, es un sistema que funciona y solo funciona en una sola manera, es para mantener vivo el cuerpo y sostenerlo saludable, en armonía y todo lo demás que eso significa. Entonces, el DNA en este caso es Dios, nos une para vivir una vida espiritual. Y ahí está la importancia de la hermandad espiritual, que vivimos dentro de ¿verdad?, mundo espiritual y nos sometemos a Dios. No es que vamos a hacer lo que querramos, ¿okay? Porque hay parámetros, hay lugares que nos debemos de ir, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no conviene, no todo conviene. Todo me es lícito, eso quiere decir, tengo permiso de hacer lo que yo quiero, sin embargo, no todo conviene. Entonces, cuando dicen no todo conviene, entonces hay límites. No podemos ser como cristianos, ¿verdad? No podemos estar practicando el pecado, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, no pequéis. Cuando el Señor dice, no mintáis, y nosotros vamos a decir, pero bueno, vamos por lo menos a estirar la verdad, ¿no? No podemos hacer eso. O sea, necesitamos vivir de acuerdo al parámetro que Dios nos ha dado. Entonces, la paz es producida por la gracia, ¿ok? Y esta paz el Señor nos habla bien claramente, el Señor Jesucristo nos habló en San Juan capítulo 14 de esta bendita paz. Dice capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mis paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Okay? El Señor dice que nos da la paz, ¿verdad? Esta no viene como el mundo la da. O sea, nunca confunda la paz de tener la gente como interpreta la paz del mundo es de que tiene que tener todo bien pagado, que tiene que tener un buen trabajo, que tiene que tener dinero en el banco y tiene que tener todo, todo bajo control del ser humano sobre la tierra y el sistema del cual nosotros vivimos en la sociedad para que haya paz en las personas. Eso no es la paz que está hablando el Señor aquí. Okay. La paz que el Señor está hablando aquí es esta bendita paz que produce la gracia. La gracia es dada de Dios porque en Él es que estamos asegurados. Todo lo demás que nosotros necesitamos en la vida, hoy, mañana, pasado, hoy, mañana y lo que venga en el futuro, nosotros es proveído por Dios, es asegurado por Dios. No es por lo que vamos a hacer, no es por lo que nosotros representamos, es por lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Acuérdense, nosotros somos recipientes de esa bendita gracia que produce esta bendita paz. Y es la paz que el Señor dice, yo las dejo, esta paz. Ya experimentaron la gracia, yo les dejo la paz. Capítulo 16 y el versículo 33 dice ahí, note,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué mejor seguridad que eso? Estamos hablando de seguridad. El Señor da seguridad. El Señor, nos reclinamos en Él y eso es confianza, eso es fe. Por eso dice la palabra de Dios que el justo por fe vivirá. Porque confiado en lo que Él dice, en lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a la vida de paz, tranquila, feliz, contenta, ¿verdad? Y terminando aquí, el capítulo 8, por favor, dice la palabra de Dios, dice de Romanos 8:6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y estamos hablando acerca de lo que produce la paz, que es la gracia bendita. Y la gracia bendita nos da seguridad. Y esta seguridad es la que nos da la paz. O sea, la paz no viene porque se va a tomar unas vacaciones o tiene todo pagado, tiene un buen carro y lo lleva para todos lados, o usted tiene, ¿verdad? O sea, las cosas materiales que producen esa tranquilidad o esa fácil vida. Estamos hablando de eso. Esta paz bendita es cuando vive en el espíritu. Estamos hablando de la hermandad espiritual. O sea, la hermandad espiritual se vive dentro del parámetro espiritual. ¿Okay? No peleando ni uno con otro porque Dios nos une. Y Él nos da estas cosas que debemos de compartir. Es interesante que el apóstol Pablo nos da este ejemplo precisamente de lo que estamos hablando. Porque Gálatas nos enseña precisamente, o sea, el apóstol Pablo hablando del tema de que él quería que los de Galacia conocieran la gracia y la paz que él estaba disfrutando de Dios. ¿Ok? So dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos habían caído de la gracia. Algunos de ellos estaban teniendo problemas. ¿Está teniendo usted problemas de la gracia? A lo mejor usted está dependiendo más de lo que el mundo está ofreciendo, no lo que Dios le está ofreciendo. Entonces, tengamos cuidado porque entonces el apóstol Pablo precisamente aquí habla acerca del tema de la gracia, de depender de la gracia y no de las cosas que nosotros hagamos, right? O de las cosas que el mundo nos ofrece. Hablando del tema del apóstol Pablo, todo siervo y sierva de Dios debe desear lo mejor para todos los creyentes. Hablando de la hermandad espiritual. ¿Okay? Aún contra sus enemigos. Yo sé que eso es difícil. Cuando nosotros decimos, bueno, pero esta persona me ofendió, esta persona hizo esto conmigo, esto y lo otro, y siempre estamos viendo de los ojos humanos, no de los ojos espirituales que Dios quiere que veamos la hermandad espiritual. Y por eso que chocamos, por eso que nosotros refrenamos lo que podríamos hacer en el espíritu. No lo hacemos, sino que lo analizamos carnalmente. Y si lo hacemos de esa manera, obviamente no vamos a ser espirituales cuando se refiere a las otras personas. Okay? Todo siervo y sierva de Dios debe desear lo mejor para todos los creyentes, aún contra sus enemigos. Está difícil, pero todo creyente, pero no todo creyente, será difícil, pero todo creyente ha sido llamado a proclamar la gracia y la paz de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. O sea que es difícil esto, ¿verdad? Pero a esto se nos ha llamado, a que llevemos la bendita gracia y la bendita paz. Fíjese bien, y eso es bien, bien claro, entre los incrédulos y entre los hermanos. Tenemos que llevar la gracia y la paz. Por eso el apóstol Pablo no rehusó en la carta mencionar esto
y sabiendo que los críticos que lo estaban criticando, falsos maestros, iban a recibir esta introducción de la carta. Porque a nadie se le puede negar la gracia, porque nosotros no la hemos traído, sino que Dios la da, y la paz que produce. Hoy, si pudiéramos entender, o sea, lo inmerecido, ¿verdad? Las cosas que recibimos de Dios, entonces vamos a entender y vamos a disfrutar la bendita gracia, la paz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay paz en las personas? Porque no entienden la gracia y no se desarrollan sus vidas dentro de la bendita gracia. Y si no la entienden, obviamente no van a tener paz. Necesitamos entender lo inmerecido. O sea que, ¿se ha fijado que quizás usted está algunas veces en condición de dar, ¿verdad? Porque le sobra o porque, porque puede? Tomemos esa expresión, porque puede. Usted tiene una posición, está en una posición para poder dar, hablando de algo material. Y es lindo cuando uno está en una posición de dar, porque pues, está en la posición de dar. No está en la posición de recibir o de necesidad. Entonces nosotros tenemos de la gracia de Dios. Hemos recibido y tenemos abundante gracia. O sea, como ahorita lo estaba explicando. Entonces no podemos negarla a las personas que lo necesitan. Entonces necesitamos darla. Dios para con nosotros, así Él lo hace posible que nosotros recibamos de su gracia porque Él es el Dios de la gracia. Amén. Y es una tremenda bendición poder poder entender esto. Y esto es nuestra responsabilidad de traerla al incrédulo, por gracias son salvos, y al cristiano, para que vivamos en paz. Es importantísimo. ¿Okay? La importancia de la hermandad espiritual. Importante. ¿Okay? Espero que haya sido de bendición esto y analícelo, agarre sus notas y primero Dios sea de bendición en su vida. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, damos gracias por preciosa palabra. Gracias, Señor, que nos estás instruyendo en este libro que estamos estudiando de Gálatas. Bendice a los hermanos y ojalá, Señor, esto haya sido de bendición. En nombre santo, mi Señor Jesucristo.